Bien, hay que hablar del primer foro internacional, la innovación en la justicia, organizado por diversas organizaciones no gubernamentales. Una de ellas es precisamente México Evalúa, y le preguntamos precisamente a su directora general, Edna Jaime, qué tanto necesita modificarse o modernizarse el sistema de justicia en el país. ¿Cómo estás, Edna? ¿Cómo estás, Héctor? Me da muchísimo gusto saludarte. Mira, pues decirte que tú sabes, lo hemos platicado muchísimo, que la justicia en este país es de los ámbitos más rezagados y que por supuesto tenemos que poner el foco para mejorarla. Ya no podemos dar paso a pasito o un paso para adelante y dos para atrás, tenemos que dar saltos cuánticos, porque el país lo está pidiendo a gritos, Héctor. Entonces, organizamos este foro, un foro internacional. Me pareció, estuve encantada con lo que escuché. 60 conferencistas de 19 países. Este foro fue posible por el apoyo generoso de la Fundación Frederick Naumann. Y la verdad escuché cosas interesantísimas para realmente transformar la justicia en el país. Cuando hablamos de innovación, solemos equipararlo a cambio tecnológico, y sí hubo un componente, y sí nos inspiramos en la adopción de la tecnología en los procesos de impartición de justicia. Esa fue una de las motivaciones que nos llevó a hacer el foro. De hecho, hace algunas semanas en México Evalúa presentamos una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías en la justicia. En ese documento identificamos las muchas cosas interesantísimas que se están haciendo en el mundo, también en México, Héctor. Entonces, una dimensión de este foro justamente fue la adopción de nuevas tecnologías. Ahorita pongo unos ejemplos de qué tan innovador puede ser la justicia cuando se incorporan elementos tecnológicos, pero hubo muchas otras dimensiones. Pudimos discutir de formas alternativas de hacer justicia. No todo es lo punitivo, no todo es la prisión, y escucharlo fue muy bueno para de alguna manera desengancharnos de este discurso punitivista en el que estamos tan atorados, y pensar en alternativas para resolver los distintos conflictos en los que está inmerso el país. Otras dimensiones también fue como atender a grupos vulnerables, atender la violencia contra las mujeres. Entonces fueron 3 días, 27 horas, que las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, de discusiones buenísimas. Pero si quieres, vayamos a la dimensión de la tecnología, Héctor. La verdad es que la tecnología es revolucionaria, pero la tecnología también lleva dilemas. Es revolucionaria en el sentido que encontramos prácticas donde se pueden resolver conflictos de poca monta, un conflicto con un vecino, a través de una plataforma, a través de un programa de computación donde tú metes cuál es tu querella, y hay mediadores que te atienden en línea, que te pueden poner en contacto con la contraparte en conflicto y llegar a una solución. Esta es una plataforma que encontramos en Columbia Británica, en Canadá. Encontramos algunas aplicaciones, algunos algoritmos que ayudan a los jueces a tomar decisiones. Por ejemplo, en materia de prisión preventiva, se incorporan algunas variables, se alimenta a este algoritmo, y entonces hace una recomendación al juez. Por supuesto que el juez siempre tiene la última palabra sobre qué medida cautelar imponer a un imputado. En México encontramos que hay algunos estados con avances bastante notables que tuvieron que acelerar en el marco del confinamiento. La justicia no puede parar, los tribunales cerraron, Héctor. Entonces encontramos que algunos ya tenían habilitados expedientes electrónicos. O sea, puedes consultar en línea un expediente. Entonces, los impartidores de justicia, los juzgadores, pudieron trabajar desde casa revisando estos expedientes, inclusive hasta resolvieron algún rezago. Presentar demandas. En algunos estados ya puedes presentar una demanda en línea. Ya hay firmas digitales para que puedas hacer estos procesos en línea en materia judicial. Entonces, Héctor, hay audiencias que se llevan a cabo de manera remota. Ya no necesitas ir al juzgado, ya puede ser vía remota, y eso pues
disminuye las barreras de acceso, costos de traslados, pérdida de tiempo. Creemos que pues, la tecnología en este caso puede acercar la justicia a la gente, puede permitir que más mexicanos podamos acceder a la justicia. Entonces, pues, esta es una de las dimensiones que vimos en el foro y que creo es bien importante mirar, sobre todo porque ahorita se está discutiendo la reforma al Poder Judicial Federal y nos gustaría mucho que estas buenas prácticas, que estas ideas innovadoras se incorporaran en las iniciativas que se presenten o se dictaminen, porque ya en el mundo se están revolucionando algunas prácticas. No creo que debamos quedar al margen o rezagados. Sí, claro. Edna Jaime, te saludo. Omar Cepeda, muy buenas noches. Algo que me llama la atención y me parece muy relevante. Gracias. El gusto es mío. Edna, es también el hecho de que pues van a revisar propuestas internacionales y me parece que eso enriquece mucho porque, por supuesto, México debe estar atrasado en comparación con otros países, sobre todo los más industrializados, los más democráticos, cuyas instituciones realmente se han ido fortaleciendo. En ese sentido, ¿cómo estamos respecto a otros países? Hablamos de los países del primer mundo, Edna, si me lo permites, y también si tienes algunos ejemplos que nos puedas proporcionar de cómo la innovación han ayudado a estos países a fortalecer esta institución en la Procuración de la Justicia. Mira, pues si vemos indicadores, pues los voy a asustar, porque como ustedes saben, en México tenemos niveles muy altos de impunidad. Si hablamos, por ejemplo, del ámbito penal, pues tenemos niveles de impunidad altísimos. En promedio, 94 de los delitos que conocen la autoridad no se resuelven. En otros países, pues este indicador es muy distinto. Cuando se mira el indicador general de impunidad, en todos los países es alto. Ningún sistema de justicia logra resolver todos los asuntos que les llegan. Lo que es diferente es la manera como procesan la conflictividad y los casos que les llegan. Los países que tienen mejores sistemas de justicia, sus sistemas de justicia se hacen cargo de los delitos de más alto impacto. Están concentrados en eso, por eso sus niveles de impunidad en homicidios son bajísimos, porque se encargan de resolver cada homicidio. Toda la capacidad está puesta en eso. Los delitos menores se procesan de otra manera, por vías alternativas. Tratan de desahogar sus sistemas de justicia para enfocarse en lo importante. Nosotros no tenemos planes de persecución penal estratégica, no tenemos prioridades. Se le da la misma atención al robo de la bicicleta que a un secuestro. Entonces pues toda la justicia penal está muy saturada. Entonces, pues sí, en los indicadores estamos muy mal. Si vemos indicadores cuantitativos también, estamos por debajo del promedio en cuanto a capacidad instalada. Me refiero a cuántos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, pues estamos muy por detrás de los países de la OCDE, con quisiéramos compararnos. Policías por cada 100,000 habitantes, jueces por cada 100,000 habitantes. Todos estos indicadores cuantitativos que hablan de capacidad, estamos muy rezagados. Entonces, es evidente que podemos pensar en innovación, pero necesitamos ciertas precondiciones para que la justicia funcione. Podemos hablar de innovación siempre y cuando tengamos la capacidad suficiente, la capacidad institucional suficiente. Por supuesto que la tecnología puede mejorar los procesos aún estando en un entorno pues de escasez de recursos, de recursos humanos. Creo que en ese sentido la innovación tecnológica puede ayudar, pero sin duda necesitamos tener un proyecto de fortalecimiento del ámbito de la justicia en este país. Ahora, sí creo que se plantearon muy buenas ideas para dar cauce a conflictividad que no es de alto impacto, para que no llegue al sistema penal. El sistema penal no puede procesar lo poco que le llega, que ya es mucho. Entonces, se habló de justicia restaurativa, de la justicia cívica, que es tan importante, de la mediación. La conflictividad humana siempre está presente y el Estado tiene la responsabilidad, es parte de su función, de mediar en esta conflictividad, de resolverla. Algunos casos se tendrán que ir al sistema penal,
pero hay otros que el Estado tiene que encontrar soluciones innovadoras. Escuché casos interesantísimos, planteamientos interesantísimos en este foro sobre la justicia cívica, que también en México estamos haciendo esfuerzos importantes por implantarla y desarrollarla. La justicia cívica es cuando se comete una falta menor, pues que no te lleven al MP, que te lleven con un juez cívico y el juez cívico resuelva si te impone una sanción que implica un trabajo a la comunidad. La justicia restaurativa implica pues tampoco no llevarte a la prisión a la menor falta, sino entender las razones por las que está una persona teniendo conductas antisociales y tratar de resolverlo. Ponerte cara a cara a las partes en conflicto para que lleguen a una solución. Recuerdo el planteamiento que hizo un representante, el director de una organización alemana que se dedica a la mediación, y decía algo muy interesante: cuando se trabaja en las causas de conductas antisociales, cuando se resuelve, se generan soluciones estables. Y eso es lo que queremos para nuestras comunidades. Y me encantó el ejemplo que ofreció, que mediaron en un partido de fútbol donde los partidarios de un equipo entraron en un pleito muy violento con los del otro equipo, y esto sucede porque las pasiones humanas se desbordan en esos contextos. ¿Y cómo lograron, a través del diálogo, a través del entendimiento, a través de instrumentos de mediación, que entendieran y que estas conductas no se volvieran a repetir más en el estadio? Entonces, lo que quiero decir es que cuando pensamos en justicia, sí pensamos en delitos de alto impacto, eso se va por la vía penal. La conflictividad de todos los días debe tener otros cauces. Hay innovación para atenderla. Claro. Bien, Edna, rápidamente, y aprovechar tu presencia esta noche aquí en El Financiero, y hablando de temas de justicia, ¿cuál es tu opinión, así de bote pronto, de lo que el Senado acaba de aprobar en relación a que legisladores federales pueden ser juzgados por cualquier delito? ¿Crees que esto abone a un marco de justicia en el país? Mira, como yo veo la situación de la justicia en el país, creo que esto puede ser un arma de doble filo. Puede provocar pues cacería de brujas permanente, que haya acusaciones, que se crucen acusaciones y que estemos en un conflicto permanente de acusaciones recíprocas que lleve a una situación de, no quiero decir de ingobernabilidad, pero sí de inestabilidad. Por algo es que los legisladores, incluso el presidente de la República, tenía algún tipo de protección para que no fueran objeto de persecución política. Ahora, esto no debía de haber sido razón para la impunidad. También quiero decirte que aún sin fuero, si no tenemos instituciones de justicia que procesen el conflicto, que procesen el delito de una manera correcta, con las capacidades suficientes para hacerlo de manera correcta, pues vamos a tener a corruptos sin consecuencias. Entonces, no te voy a decir que me parece la solución a la corrupción. La solución a la corrupción en la clase política más bien tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras instituciones de rendición de cuentas y nuestras instituciones anticorrupción, y que pues esto es muy llamativo, pero no resuelve el problema de fondo, que son pobres capacidades en nuestro sistema de rendición de cuentas y en las instituciones que tienen como objetivo detectar y sancionar la corrupción. Claro. A mí me gustaría que volviéramos a tocar un tema que ya mencionaste, si me lo permites. ¿Cómo podría favorecer, sobre todo que ayer fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, esta innovación, por ejemplo, para poder hacer justicia a todos los casos que tienen que ver con violencia de género, con feminicidios, con mujeres desaparecidas? Sabemos que es un tema, es un pendiente, una de las principales asignaturas pendientes por parte de este gobierno, también de los anteriores, pero bueno, estamos hablando de este gobierno. ¿Cómo podríamos enfocarnos en esto, Edna? Mira, yo creo que lo más importante, lo primero, es tratar de prevenirlo. Y para prevenirlo, pues el Estado mexicano debe tener los instrumentos para poder hacerlo, y eso implica tener suficiente información para poder entender dónde está
en qué lugares están en riesgo las mujeres, en qué condiciones, cuáles son los factores de riesgo y atenderlos. A mí me parece que la prevención es muy importante. Una vez que ya se ha perpetrado una agresión contra una mujer, pues es importantísimo pues poder identificarla y poder sancionarla. No todo debe ser prisión. Ahorita les he hablado de una serie de instrumentos alternativos a la justicia penal. Hay que intentar con esos. La justicia cívica sirve para eso. La justicia cívica, quien exponía, Bernardo León, este tema ayer en el foro hablaba de esto. Él fue el secretario de Seguridad Pública de Morelia. Y en tema de justicia cívica, a Barandilla le llegaban casos de violencia familiar. Que si no se atienden bien en primera instancia y cuando se dan los primeros avisos puede escalar. Entonces la autoridad debe estar preparada para poder recibir una queja en un momento temprano para poder atender y proteger a esta mujer que puede estar en riesgo. Si no se hace, puede escalar. Bernardo nos contaba que a veces, que en algunos casos de violencia contra mujer, de feminicidios, esta persona ya había pasado por la justicia cívica. Y entonces no recibió la atención correcta o no la suficiente para poder evitar que la violencia contra ella escalara hasta hacerla perder la vida. Entonces, sí creo que es un fenómeno complejísimo. No lo vamos a arreglar solamente con la justicia penal y el castigo y la prisión o las multas. Es un componente importante, no se puede negar, y es muy importante que los casos que conozca la autoridad se resuelvan, se haga justicia, se proteja a la mujer, pero también es bien importante tener mecanismos de prevención y, por supuesto, pues un cambio cultural muy importante, que nos va a tomar tiempo, pero que tenemos que comenzarlo en algún momento. Hay cosas innovadoras, se usa un brazalete que la mujer que ya se sabe que está en riesgo puede usar el brazalete para ser localizada, pero también tiene un botón de pánico. Entonces, cuando ya se tiene ubicada la población en riesgo, se puede proteger mejor y creo que se puede salvar vidas. Entonces, hay que trabajar en la prevención, en la identificación de riesgos y su atención, y por supuesto en la parte penal. Aquellos casos donde se ha perpetrado violencia que puede ser investigada, debe ser sancionada. Eso habla de capacidades institucionales muy desarrolladas, de un Estado sofisticado. ¿Por qué hay tanta violencia contra la mujer? Porque se puede sin consecuencias. Entonces, pues sí, pues será un trabajo muy complejo, pero que no puede esperar, que tiene que articularse ya. Y sí creo que también hay municipios y estados que lo hacen mejor que otros, y creo que también tenemos buenas experiencias acá adentro, y pues es importante. Conozco de una iniciativa que se está desarrollando en el país para generar un sistema de alerta temprana. Entonces, se pueden desarrollar muchos instrumentos, pero hay que poner el tema en la agenda, hay que tener liderazgo y hay que tener la disposición a generar las capacidades y los instrumentos para atender el problema de manera integral. Muy bien, Edna, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche y seguimos en comunicación. Gracias, querido Héctor. Muchas gracias, Omar. Un abrazo para los dos. Hasta luego, buenas noches. Momento de la pausa.